Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando los versículos 22 al 28 del capítulo 43. Es el final del capítulo 43 del libro del profeta Isaías. Nuestro tiempo devocional hoy tiene el título de la gracia despreciada. La gracia despreciada. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Son los versículos 22 al 28 del capítulo 43 del libro del profeta Isaías. Dice la palabra: Sin embargo, querida familia de Jacob, tú te niegas a pedirme ayuda. Oh Israel, te has cansado de mí. No me has traído ovejas ni cabras para ofrendas quemadas. No me has honrado con sacrificios, aun cuando no te he agobiado ni fatigado con exigencias de ofrendas de granos y de incienso. No me has traído el cálamo aromático, ni me has agradado con la grasa de los sacrificios. En cambio, me has agobiado con tus pecados y me has cansado con tus faltas. Yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo, y nunca volveré a pensar en ellos. Revisemos juntos la situación y presenta tu defensa para demostrar tu inocencia. Desde el principio, tu primer antepasado pecó contra mí. Todos tus líderes quebrantaron mis leyes. Por eso yo he avergonzado a tus sacerdotes. He decretado la destrucción total de Jacob y la vergüenza para Israel. La gracia despreciada. La desolada respuesta de Israel al ardor divino es un bostezo de apatía. Ningún desaire podría ser peor. Sin embargo, permite establecer una aguda comparación entre la religión como una carga y como agradecido homenaje al portador de la carga, que una vez más ofrece exponer su caso ante un tribunal de justicia. En este contexto, su primer padre es probablemente Jacob, al recordárseles a los israelitas que tienen muy poco de qué jactarse, sea por sus antepasados como por sus actuales líderes. La embestida final mortal, porque anatema se traduce como Jerem, reservado a los objetos del juicio como Jericó o a los amalequitas, con quienes no se podía tolerar ningún acuerdo, es el vocablo más fuerte del idioma que encontramos en el versículo 28. También el tema el final de este capítulo es que Jehová justifica y redime a Israel. Todas las maravillas mencionadas en la sección anterior de este capítulo, sobre todo en los versículos 16 al 21, Dios va a hacerlas para Israel, no como una retribución a sus méritos o sus buenas obras, sino solo por amor de sí mismo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, dice en el versículo 25. Y tenemos aquí el gran tema en toda la Biblia, la salvación por la gracia. A pesar de que Dios había formado al pueblo para su propia gloria, éste había escatimado aún la parte externa del culto de Jehová. Dios sigue obrando a su favor. Sin embargo, en pura gracia, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Los pecados se condenan, pero sigue adelante la obra de la gracia, haciéndose posible la reiteración de las promesas en los versículos siguientes. Aquí no vemos cómo Dios pudo obrar en gracia a favor de un pueblo rebelde, pero el misterio había de aclararse en la cruz. Así que también esta sección de este capítulo 43 nos transporta a la futura liberación de Israel por la gracia de Dios. El futuro éxodo de Babilonia no sería consecuencia de la religiosidad de Israel, ni de sus oraciones, ni sus holocaustos, sacrificios, incienso o sus ofrendas con caña aromática. No se habían molestado en realizar los ritos sacrificiales, pero sí habían cansado a Dios con sus pecados. Sin el templo de Jerusalén, los exiliados obviamente no podían presentar sus sacrificios ante el altar, así que sin ofrendas se acumularon sus pecados que no habían sido perdonados. Sin embargo, Dios los perdonaría por su gracia, por amor de sí mismo. Si bien Dios perdonaría a Israel, todavía necesitaba disciplinarlo. Invitó al pueblo a plantear su caso
Y enseguida Dios presentó la acusación en su contra. Su primer padre había pecado. Puede referirse incluso a Adán o a Abraham, al igual que sus enseñadores, sus voceros, sus profetas y sacerdotes. Por tal motivo, Dios los castigaría enviando oprobio, desgracia y burla sobre su pueblo. Bajo esas circunstancias vivieron durante su cautiverio en Babilonia. Los que descuidan invocar a Dios están cansados de él. El Señor no cansa a los siervos con sus órdenes, ellos lo cansan con su desobediencia. ¿Qué son las riquezas de la misericordia de Dios con ellos? Yo soy el que borro tus rebeliones. Esto nos estimula al arrepentimiento porque hay perdón en Dios y muestra la libertad de la misericordia divina. Cuando perdona, Dios olvida. No es algo en nosotros, sino por amor a sus misericordias, por amor de su promesa, especialmente por amor a su Hijo. Se complace de reconocer esto como su honra. Se justificará el hombre ante Dios. Realmente tenemos nosotros argumentos para presentarlos delante de Dios. El intento es desesperado. Nuestro primer padre rescindió el pacto y todos hemos seguido su ejemplo. No tenemos razón para esperar perdón, salvo que lo busquemos por fe en Cristo Jesús. Siempre es acompañada por el arrepentimiento verdadero y seguido por vida nueva, por odio del pecado y amor a Dios. Entonces, hagámosle recordar las promesas que hizo al arrepentido y la satisfacción que su Hijo hizo a favor de nosotros. Presentemos esto como argumento en la lucha por el perdón y declaremos estas cosas para que seamos justificados gratuitamente por su gracia. Este es el único camino seguro a la paz. Y existe la pregunta, hay una pregunta que podemos plantearnos aquí. ¿Por qué nos da Dios tan maravillosa liberación? Lo ha hecho por pura gracia. Aquí Él explica con cuidado qué es la misericordia y sus palabras merecen nuestra atención. Su amor no depende del esfuerzo humano. Dios le recuerda a su pueblo que ellos no lo llamaron. Fue Él quien los llamó. Él es por su obra que son su pueblo. Fue Él quien escogió a Abraham antes de que éste fuera circuncidado y le cambiara el nombre a Abraham. Además de que le prometiera que iba a bendecir a toda la tierra por medio de él. Mientras los israelitas estuvieron cautivos en Egipto, se convirtieron en una nación, pero no le ofrecieron sacrificios a Dios. Solo después de que Jehová Dios envió a Moisés, ellos ofrecieron corderos en sacrificio y pusieron la sangre de estos en los umbrales de sus puertas. Dios los libró voluntariamente, sin pedirles sacrificios. El complicado sistema de ofrendas quemadas, de ofrendas de grano e incienso fue instituido después del éxodo de Egipto. Este pueblo rebelde no se había ganado la libertad por haber cumplido con sus estatutos. Dios no estableció una religión que recompensara a la gente por su comportamiento. Pese al fracaso de su pueblo en la observación de sus leyes, Dios les ofreció liberarlos una y otra vez gratuitamente. Los mandamientos de Dios no funcionan como una compuerta que regule sus bendiciones o que la gente pueda abrir si hace lo que el Señor ha ordenado. Las leyes de Dios sirvieron como un espejo para mostrarle al pueblo sus pecados y como guía para que reconocieran lo que a él le complacía. Los sacrificios y la adoración no podían ganar las bendiciones de Dios. Todas las leyes ceremoniales fueron para el pueblo solo una guía para que la fe de ellos se pudiera mostrar mediante acciones. Dios no instituyó los sacrificios, ni dispuso las prácticas de la adoración de su pueblo para hacer de ellos esclavos. Las leyes no fueron hechas para que la gente pudiera trabajar arduamente a fin de ganarse la buena voluntad del Creador. Las bendiciones fueron dadas gratuitamente y las leyes
fueron dictadas para que las personas pudieran expresar su gozo y aprecio por la gracia de Dios. Pero los pecados de la nación hicieron que Dios se esforzara en favor de ella. La traducción que hace la Reina Valera: pusiste sobre mí la carga de tus pecados, traduce adecuadamente el sentido del original al expresar la idea de que Dios se convirtió en siervo de su pueblo pecaminoso y rebelde. ¿Cómo fue puesto Dios a servir por causa de los pecados del pueblo? Para comenzar, consideremos el plan que el Señor llevó a cabo para redimir a Israel y a Judá y también a todo el mundo. Meditemos en cómo el Dios Supremo se convirtió en humano naciendo en Belén como un humilde descendiente de David. Reflexionemos en el sudor de Jesús en el huerto de Getsemaní y el trabajo de cargar la cruz a lo largo de las calles de Jerusalén. Los pecados del mundo fueron una pesada carga para Dios. Dios tuvo que rescatar a la humanidad del pecado y de la muerte, porque nadie más podía hacerlo. Ningún Dios ofreció el perdón por gracia excepto el Señor. Ninguna teología, excepto la teología de la cruz, ofrece el perdón. Dios es el único que borra las transgresiones y los pecados de su pueblo. Nadie más puede quitar una sola mancha. Ninguna oración, ningún sacrificio, ni acto de devoción religiosa puede anular la iniquidad ni comprar lo que Dios ofrece gratuitamente por amor de sí mismo. ¿Qué pudo haber motivado al Señor del universo a borrar y olvidar el pecado? Nada que pudiera haber en ningún ser humano, solo su gracia. Este versículo proclama esa verdad. Las palabras, por amor de sí mismo, son las notas del cántico que proclama la misericordia de Dios. Los pecados son quitados porque Él dispuso perdonarlos. Ningún pecado es perdonado porque el pecador haga algo como una penitencia para quitar su pecado. Los pecados no son perdonados por una serie de buenas obras, ni siquiera toda una vida de esfuerzo tenaz y de maravillosas intenciones puede inducir a Dios a pasar por alto el pecado. Él sencillamente perdona porque ama y borra espontáneamente los pecados gratuitamente por gracia. Él no espera que el hombre sea el primero bueno para recompensarlo después con el perdón. Dios perdona por amor de sí mismo. Quizá algunos podrían llegar a pensar que Dios quitó los pecados de su pueblo porque algún día en el futuro ellos iban a ser sus siervos. ¿Podría alguien ser perdonado por su virtuosa vida en el futuro? Esa idea hace que el perdón de Dios dependa de los futuros actos o pensamientos, de modo que el pecador aún podría ganar el perdón. El esfuerzo humano es el resultado de la gracia y no la gracia consecuencia del esfuerzo del hombre. Dios citó el ejemplo del primer padre de su pueblo. Unos piensan que es Adán, otros que podría ser Abraham, pero la mayoría considera que se trata de Israel o Jacob. Este último es el que mejor se ajusta al concepto de padre, debido a que el pueblo a menudo es llamado por su nombre en esa sección. Consideremos entonces a Jacob, que engañó a su padre para obtener la primogenitura, que huyó atemorizado de su airado hermano, que robó de su tío Labán lo que había ganado mientras estaba con él, y que prefirió a José por sobre todos sus hijos. Jacob no siempre fue un modelo de virtud, ni de su fe. Si Dios le hubiera dado lo que se merecía, Jacob hubiera sido desechado por los demás pecadores del mundo. Sin embargo, Dios lo escogió por gracia. Cuando tiempo después los israelitas salieron de Egipto, anduvieron por el desierto. No permanecieron fieles a su Dios. Al pie del monte Sinaí se hicieron un becerro de oro. Los que fueron llamados a servir a Dios se rebelaron muchas veces contra él, y el pecado hizo de Judá e Israel un caso sin esperanza que merecía el juicio. De ninguna manera merecía el perdón de Dios porque hubieran sido fieles o porque fueran a ser fieles en el futuro. Su historia demuestra precisamente lo opuesto. Una y otra vez incurrieron en la ira divina y se las arreglaron para encontrar la manera de acarrearse el castigo. Por causa de sus repetidos pecados
y rebeliones, Dios les iba a llevar finalmente su juicio. Incluso los que fueron llamados para servir en el templo habían rechazado su gracia. Isaías los llamó príncipes del santuario y serían deshonrados por los babilonios que llevarán a cabo el juicio de Dios. Los mismos vasos del templo serán profanados y serán llevados a Babilonia, donde serán destruidos por causa de los pecados del pueblo de Dios. En este versículo, Isaías identifica al pueblo de Dios y le recuerda todo lo que el Señor hizo por ellos para que fuesen su pueblo. Habiendo Dios preparado tan maravillosa y nueva redención, y habiéndola ofrecido gratuitamente sin ningún mérito por parte de su pueblo, ¿qué debía hacer Dios con ellos después de que lo rechazaron? No tuvo otra alternativa distinta de castigarlos. En lugar de volverse al Señor, porque fuera de Él no hay quien salve, la mayoría de ellos volvió a los dioses falsos de los que iban a quedar horrendamente decepcionados. Ninguna otra deidad podía dar redención y liberación. No obstante, Dios se la ofrecía gratuitamente, por gracia. Y cuando una persona rechaza al Señor y a su gracia, esa persona decide abandonar las bendiciones de Dios. Y el rechazo solo puede traerle juicio. Si alguien nos da un mapa de un campo minado con la salida segura, pero decidimos ignorarlo y caminar por el peligro sin usar esa información, los trágicos resultados serán exclusivamente culpa propia. Así será con todos los que prefieran pasar por alto la única y exclusiva salvación del pecado y de la muerte que Dios nos dio en Jesucristo. Así que esta sección nos habla de la gracia. El cargo que aquí le hace Dios de nuevo a Israel tiene por objeto hacer justicia a la providencia divina por haberles llevado al exilio. Ellos habían menospreciado a Dios y le habían dado de lado, y por eso Él los había rechazado justamente. Había puesto por anatema a Jacob y por oprobio a Israel, dice el versículo 28. Y hay pecados de los cuales aquí se les acusa. Omitir las cosas buenas que Dios había dado. Esta sección se introduce con un pero o un no obstante, comparado con el versículo 21, donde Dios declara los favores que había otorgado y lo que de ellos esperaba. Pero ellos habían pagado muy mal por sus favores, habían abandonado la oración. No me invocaste a mí, oh Jacob. Jacob fue famoso por su oración. Jactarse del nombre de Jacob y vivir sin oración es burlarse de Dios y engañarnos a nosotros mismos. Se habían cansado de su religión y habían escatimado las expensas de su devoción. En realidad, en el exilio en Babilonia, Dios no les había exigido la carga de ofrecerles sacrificios, no habían sido fatigados por Dios en cuanto a esto. Lo segundo es que habían cometido cosas malas que Dios les había prohibido. Dios no les había fatigado demandándoles sacrificios, pero ellos fatigaron a Dios con sus maldades. El amo no había fatigado a sus criados con sus mandamientos, pero ellos le habían fatigado con su desobediencia. Tenían también agravantes de ese pecado. Eran hijos de desobediencia, pues su primer padre, con mayor probabilidad, como hemos dicho, Jacob, pecó. También eran discípulos de desobediencia. Tus maestros prevaricaron contra mí. No aprendían las cosas buenas de sus mayores, pero sí aprendían las cosas malas de sus maestros. Tercero, danse señales del desagrado de Dios contra ellos a causa de sus pecados. Por tanto, yo profané, es decir, descreé, no tuve por sagrados a los príncipes del santuario, los sacerdotes o estos príncipes consagrados, lo que puede referirse ya sea a los sumos sacerdotes o a los reyes, ya que ambos eran ungidos con el óleo de consagración. Ellos habían profanado a sí mismos con sus enormes pecados, y al estar ya profanados, Dios los descreó o los desecró con enormes calamidades, es decir, los desechó del lugar donde se encontraban. Igualmente fue a la ruina el honor del Estado de Israel,
Puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Dios expuso a Israel al abuso y a la burla de sus enemigos. El anatema era parte de la guerra santa y consistía en la dedicación total a Dios, ordinariamente por destrucción de la persona o cosa sobre quien se había pronunciado el anatema. Con esto cesaba la ofensa de Dios y el país quedaba purificado. Israel ha de ser purificado por medio de las naciones enemigas. Era parte de la profecía que había de cumplirse. Cuarto, las riquezas de la misericordia de Dios hacia ellos a pesar de todo. Yo soy el que a pesar de todo esto, borro tus rebeliones. Esta bondadosa declaración de la inclinación de Dios a perdonar el pecado de su pueblo, se inserta aquí de modo muy extraño. El cargo había sido muy grave. Me fatigaste con tus maldades. Habría de esperarse ahora que añadiese, yo soy el que te voy a destruir, para no fatigarme más preocupándome contigo. Pero no es lo que dice, sino yo soy el que te voy a perdonar. Como si el gran Dios quisiera enseñarnos con esto que el perdonar las injurias es el mejor método de guardarnos de ser fatigados por ellas. Notemos en qué forma se expresa aquí el perdón otorgado a un creyente arrepentido. Primero dice, yo soy el que borro tus rebeliones, como que queda borrada una nube por los rayos del sol, o como se borra una deuda para que no permanezca visible contra el deudor, se pone una cruz en el registro como si la deuda estuviese pagada, pues se perdona con base en el pago hecho en efectivo por el fiador. 2. No me acordaré de tus pecados, con la que no habrá disminución de su amor en lo futuro. Cuando Dios perdona, también olvida. En cambio, nosotros cuando perdonamos, raras veces olvidamos, con lo que mostramos que nuestro perdón no era lo suficientemente genuino. Tengamos en cuenta que Dios no tiene memoria, porque lo tiene todo presente, pero con ese antropomorfismo se nos da a entender que el perdón de Dios es completo y eterno. Como completa y eterna habría permanecido su ira sobre nosotros si nuestros pecados no hubiesen sido perdonados. Este perdón de los pecados lo otorga Dios, no por algo bueno que haya visto en nosotros o por algo bueno que nosotros hayamos ofrecido, sino en atención al amor que le tiene a su pueblo o para vindicar la gloria de su nombre. Como en otros lugares de su profecía, el Señor condesciende a razonar con su pueblo. Hazme recordar esto si crees que haya algo a favor tuyo que a mí se me haya pasado por alto. Házmelo saber. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Como si dijese, no te acuso sin darte primero una oportunidad de exponer libremente tu caso. Así, esta sección nos ha hablado de la gracia. En esta escena judicial, el Señor encuentra culpable a Israel de pecar contra Él al no adorarlo, al apenarlo con sus pecados, al tratar su perdón con complacencia y pecar contra Él desde el principio. El veredicto está claro. Era merecida la destrucción de los líderes del templo. La acusación del Señor consiste en que su pueblo no lo ha adorado en la manera que prescribió ni con la motivación que ordenó. Invocaste. Identifica a los desterrados con sus padres, puesto que ellos no tenían ninguna oportunidad para ofrecer sacrificios. La ingratitud de los desterrados se hace evidente. Ni a mí me honraste. Se diferencia bastante de la paciencia que ha tenido el Señor. Pusiste sobre mí la carga. Por amor de mí mismo, Dios escogió salvar y perdonar lo que engrandece su propio carácter. Hazme recordar. Una vez más el Señor le pide a Israel que responda a estos cargos mediante el profeta Isaías. Tu primer padre falló y tú también lo has hecho. Y ahora también has pecado y has seguido las enseñanzas de tus enseñadores, pero no has sido capaz de adorarme ni de llevar adoración a mi santo nombre. Esta ha sido la principal causa de la queja de Dios. Te has cansado de mí. Judá ha recurrido al rito y a las imágenes de dioses paganos y no ha invocado al Señor para que los librara. Tampoco ha usado la adoración ni tampoco las ofrendas.
Lo único que han ofrecido a Dios son iniquidades. Mientras Dios no había abrumado a Judá exigiendo sacrificios en un tiempo difícil, ellos, sin embargo, lo habían abrumado con sus pecados. Y es una imagen del indigno Israel y el Dios perdonador. Dios se lamenta tristemente sobre el indiferente Israel. Con todas las disposiciones y promesas puestas sobre él, no ha sido capaz de llevar alabanza, sino indiferencia y pecado. Y esta es una imagen que también nos representa a nosotros. Tal vez también nos hemos cansado de Dios. Tal vez pensamos que Dios es un tirano, que no merece ofrendas, que lo mismo da ofrecer ofrendas que pecados. Pero la gracia y el juicio aparecen de nuevo aquí. Dios perdona porque es Dios. Yo soy el único que concede perdón y borra rebeliones. Por amor de mí mismo, dice Dios, no se da ninguna otra razón que la de su propia infinita bondad. Era yo mismo el que tenía que limpiar y no recordar tus pecados. Israel no tenía nada que alegar sino su culpa. No tenía ningún argumento sino solamente su iniquidad. Y Dios retoma esta protección que nos ha dado. Dios retoma así todos estos elementos y nos recuerda las grandes cosas que ha hecho a nuestro favor. Así que, cuán tentador resulta recordar a otro sus faltas, sus pecados. Sin embargo, cuando Dios perdona nuestros pecados, los olvida totalmente. Nunca debemos temer que Él nos recuerde más tarde los pecados que ya hemos confesado. Puesto que Dios hizo esto por nosotros, necesitamos también aprender a hacer esto mismo por los demás. Presentemos sacrificio agradable delante de Dios. No presentemos solamente pecados. ¿Podemos imaginarnos llevando lo mejor de nuestros pecados ante el altar de Dios? Esta ilustración irónica muestra lo bajo que cayó Israel. ¿Qué presentamos ante Dios? Pecados o una súplica para obtener su perdón. Seamos cuidadosos. Seamos observadores de lo que estamos ofreciendo a Dios. Y sobre todo estemos dispuestos a corregir nuestros malos caminos. Escuchemos la voz de Dios, leamos su palabra, oremos constantemente, recurramos a su gracia y a su perdón y caminemos confiadamente a su lado, porque Dios jamás nos defraudará. Oremos por ello. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, porque nos regalas este día, Señor, nos regalas la oportunidad de observar tu maravillosa creación, tus bondades, tu misericordia sobre nosotros. Padre bendito, Señor, gracias por el descanso, gracias por tu cuidado y gracias por la oportunidad de tomar tu palabra y ser alimentados por ella, exhortados y animados. Padre bendito, permite que otros tantos también hoy puedan recurrir a tu palabra, Señor, y reconocer que tú eres el único que salva, que por amor a tu nombre y por tu gracia, Señor, nos has redimido por medio de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Permite, Padre, que en este tiempo de tribulación y de dolor para muchos, de pérdida, de persecución, Señor, de incertidumbres, podamos encontrar certeza en ti y en tu santo nombre. Padre bendito, gracias por todo ello. Ponemos en tus manos nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestros anhelos, Señor, sabiendo que tú has de responder según tu santa voluntad y que tu voluntad es perfecta. Padre bendito, permite que otros también puedan ver este testimonio y esta seguridad que tú nos das en tu palabra y por tu amor,
y por tu gracia, Señor, también lleguen a ser salvos y acepten el don perfecto en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por todo ello. Gracias, Señor, por tu gracia inmerecida sobre nosotros y tu amor que siempre se derrama sobre nuestras vidas y nos inunda también de paz y de confianza. Dejamos todo ello, Señor, en tus manos, lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.